¿Qué tal, muchachos? Vamos a analizar el problema resuelto 4.4 del libro de Byron Johnson de estática. Bien, aquí se presenta un marco en la figura que sostiene una parte del techo de un pequeño edificio. Se sabe que la tensión en el cable es de 150 kilonewton. Este cable está tensado y con una fuerza de 150 kilonewton. Determine la reacción en el extremo fijo E, en esta parte de aquí. Bueno, pues para eso hay que analizar, hay que desarrollar un diagrama de cuerpo libre que nos permita considerar pues todas las acciones y cómo es que repercute en este punto. Veamos. En el problema pues ya se nos muestran unas fuerzas que están actuando en esta viga. Además nos plantean que el cable está actuando con una tensión de 150 kilonewton. Bueno, pues ahora deberemos plantear pues cuáles son las reacciones en los apoyos. Para eso, dado el tipo de apoyo que se tiene en E, en el punto E, se conoce este tipo de apoyo como un apoyo de empotramiento. Sabemos que este tipo de apoyo pues se va a resistir a que el elemento que está unido a él se desplace de manera horizontal. Bueno, pues por lo tanto, perdón, vertical. Pues por lo tanto va a existir una reacción en ese sentido. También sabemos que este tipo de unión va a evitar que el elemento se desplace de manera horizontal y bueno, y por lo tanto podríamos plantear una reacción de esta otra forma. A estas dos reacciones vamos a llamarla a la que va en sentido horizontal EX y a la que va en sentido vertical EY. Además, sabemos que este tipo de unión pues también evita que el propio elemento gire. Pues por lo tanto, aquí existe una reacción que la vamos a llamar momento n. Muy bien. Luego, ¿qué otro tipo de apoyo se puede considerar en el diagrama de cuerpo libre de todo el sistema? Aquí, en el punto E. Bueno, sabemos que aquí existe una tensión. Existe una tensión de 150 kilonewton. Pues por lo tanto aquí debe de existir una reacción de 150 kilonewton, de la misma magnitud pero opuesta. Ahora que ya tenemos planteadas las reacciones en cada uno de los apoyos, pues podríamos empezar a utilizar las ecuaciones de equilibrio que me permitan definir a las incógnitas, en este caso a las reacciones EX, EY y al momento N. Bueno, pues podríamos empezar con sumatorias de fuerzas en X. Bien, del planteamiento de equilibrio de sumatoria de fuerzas en X debe de construirse una ecuación y la ecuación sería la siguiente. Pues hay que considerar en dicha ecuación todas las fuerzas o reacciones que van en dirección X. En este caso, pues la EX. Antes de esto se me olvidó plantear hacia dónde vamos a considerar que va a ser positiva cada una de las fuerzas o reacciones. Entonces tenemos que definir el sentido positivo. En este caso vamos a plantearlo de esta manera. Hacia la derecha serían positivos. Por lo tanto, EX se va a considerar positivo. Y bueno, aparentemente sería la única. Sin embargo, esta fuerza de 150 que está en diagonal, pues realmente se puede descomponer en una componente horizontal y una vertical, donde la horizontal va a contribuir en la ecuación para la definición de X. Bien, en este pequeño diagrama que estoy construyendo, pues podríamos apoyarnos para la definición de la componente en X y la componente en Y. Bien, donde la componente en X se puede calcular dándonos cuenta que, bueno, aquí se forma un triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados aquí, y donde la hipotenusa serían los 150 kilonewton. Por lo tanto, pues para definir esta componente, la componente en Y,
sería de la siguiente manera. La vamos a llamar fx, perdón, ¿sí? La componente x. Va a ser fx, va a ser igual a la hipotenusa, 150 kilonewton, por, si planteamos aquí un ángulo alfa, coseno de dicho ángulo alfa. Entonces hay que definir este coseno de alfa. Alfa, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, pues sabemos que alfa podría estar planteado gráficamente en la figura del ejercicio de esta manera, con la línea horizontal. Aquí estaría alfa, y sabemos que alfa sería lo mismo, equivalente al ángulo que se forma entre el cable y la horizontal. ¿Ok? Entonces tenemos bastantes datos con respecto al cable y toda la figura, la parte del suelo desde el punto E hasta E, pues tenemos bastante información como para deducir ese ángulo, debido a que en ese ángulo se puede plantear que es un ángulo interno de un triángulo rectángulo, de este triángulo rectángulo, podríamos sombrearlo, donde el ángulo de 90 grados se encuentra aquí, justo en E. Bueno, pues por lo tanto, para definir a coseno de alfa, debemos de irnos a la definición básica de coseno, que viene a ser el cateto opuesto, perdón, cateto adyacente, es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Quién sería cateto adyacente? 4.5. Entre la hipotenusa. La hipotenusa sería la longitud del cable desde D a F. Entonces hay que definir esa longitud. La podremos calcular utilizando Pitágoras. Raíz cuadrada de los catetos, la suma de los catetos elevados al cuadrado. Sería 4.5 elevado al cuadrado más el siguiente lado, sería la suma de estas dos dimensiones, 3.75 más 2.25, todo esto elevado al cuadrado, y aquí se cierra el radical. Bien, bueno, pues todo esto me va a dar como resultado a coseno de alfa, y por lo tanto lo podré, una vez que obtenga dicho dato, lo podré sustituir aquí y de esa manera calcular f de x, ¿sí? La fuerza F, la fuerza en el punto F, pero en dirección X. Bien, una vez resuelto lo del radical, nos da que la longitud de la hipotenusa es de 7.5. Bueno, pues por lo tanto ya simplemente resolver esta fracción y multiplicarla por 150 para definir a la fuerza, la componente X de la fuerza de 150 kN. Nos da como resultado 90 kN. Bien, ahora pues nos hace falta calcular lo que sería la componente en la dirección Y. Y para eso la componente en la dirección Y pues la vamos a llamar Fy, y sería igual a la hipotenusa, el mismo principio que utilizamos para definir fx, pero bueno, aquí nada más tendríamos que cambiar a seno, seno del ángulo. Y bueno, aquí hay que definir a seno del ángulo. Bueno, sabemos que seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto viene a ser la suma. El cateto opuesto de alfa viene a ser toda esta longitud. Bueno, pues viene a ser la suma de 3.75 más 2.25 entre la hipotenusa. La hipotenusa ya dijimos que era la longitud del cable desde D a F. Y esto ya lo habíamos calculado, 7.5. Y esto nos va a dar como resultado la fracción de 6 entre 7.5. Bueno, sabemos que esta fracción define
a seno de alfa y bueno, por lo tanto simplemente hay que resolver esta fracción y multiplicarla por 150 para obtener Fy, que sería 120 kilonewton. Bien, bueno, pues ahora sí, ya tenemos todos los datos necesarios para completar las ecuaciones de equilibrio. En este caso, la que necesitábamos aquí en la sumatoria de fuerzas en X, pues era la componente X de la fuerza en el punto F, a la cual llamamos Fx. Dado que ya conocemos sus componentes, pues podremos eliminar la fuerza resultante y colocar las componentes. Sustituir la resultante por las propias componentes. Da el mismo efecto y al final nos permite resolver el problema de mejor manera. Bien, esta es la fuerza X y la fuerza Y. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí completando lo que habíamos dejado pendiente, pues la siguiente fuerza es la de la componente X más Fx, y esto sería al parecer las únicas dos fuerzas en esa dirección, y por lo tanto ya solamente basta con colocar el igual a 0. Y bueno, pues aquí ya nada más es cuestión de despejar. Ex es igual a menos Fx. Y bueno, Fx habíamos dicho que era 90. Pues por lo tanto, si sustituimos, me queda menos 90 kilonewton. El signo que nos está mencionando aquí, el menos 90, nos indica que la suposición que hicimos del sentido de la reacción X en el punto E es errónea. Lo que tendremos que hacer es que realmente Ex es igual a 90 kilonewton, pero apuntando en esta dirección. Esta sería la respuesta. Cuando tengamos que el signo, el resultado que define a una de las fuerzas o reacciones nos da como resultado un signo negativo, bueno, esto indica que el sentido que habíamos supuesto es erróneo. Simplemente es cuestión de modificarlo al sentido contrario y listo. Ahora, para definir la reacción en la dirección Y en el punto E, pues vamos a utilizar sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba positivo, como normalmente se usa. Sumatoria de fuerzas en dirección Y igual a 0. De aquí vamos a construir la siguiente ecuación. Bueno, vamos a iniciar considerando todas estas fuerzas de 20 kilonewton, que son 4 fuerzas, por lo tanto las voy a multiplicar 4 por 20. Sabemos que estamos utilizando kilonewton. Bueno, debido a que van hacia abajo, pues será negativo, debido al planteamiento que hicimos que hacia arriba es positivo. Ahora, la siguiente fuerza a considerar sería la EY. Entonces la vamos a considerar positivo. Y finalmente la última fuerza sería la fuerza en el punto F en la dirección Y, que la hemos estado llamando F sub Y. Y va a ser negativa, menos F sub Y. ¿Sí? Va a ser negativa debido a que va en el sentido contrario a como planteamos que era positivo. Y listo, serían todo igual a 0. Entonces de aquí, pues bueno, ya conocemos F sub Y, ya lo conocemos, son 120. Y bueno, la única incógnita sería esta, la reacción en la dirección Y del punto E. Y bueno, aquí ya nada más será cuestión de despejar y aislar dicha incógnita para poder definirla, y nos queda de la siguiente manera. El resultado de despejar e aislar nos da un número positivo, 200. Sabemos que son kilonewton, estuvimos trabajando con kilonewton. Bueno, al ser positivo el número que define a la reacción, sabemos que
lo podemos interpretar de la siguiente manera, y es que el supuesto que dimos en términos de sentido de la componente y es correcto. Por lo tanto, y va de esta manera, ¿sí? Esta sería la respuesta para la definición de la componente y. Bien, ahora lo que nos falta sería definir el momento en el punto E. La manera de poder definirlo pues sería utilizando la ecuación, alguna ecuación de equilibrio que me permita considerar momentos y más en ese punto. Bueno, pues sería la de sumatoria de momentos en ese punto, E igual a 0. Y debemos de plantear hacia dónde vamos a considerar positivo. Por lo general se plantea que sea positivo los momentos que tienden a hacer giros en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, pues este planteamiento va a permitir construir la siguiente ecuación. La siguiente ecuación pues va a ser definida por todos los momentos que producen todas las fuerzas en el punto E. Empecemos con las fuerzas de 20 kN. Esta fuerza de 20 kN, la primera recargada a la izquierda, bueno, pues genera un momento en E. ¿De qué magnitud? Bueno, pues de la siguiente magnitud. Será la magnitud de la fuerza, 20, por una distancia. Y esa distancia tiene que estar descrita por una línea que vaya desde el punto de apoyo o el punto de análisis e intersecte la línea de acción de la fuerza. La línea de la acción de la fuerza es una vertical, por lo tanto, la línea que describe dicha intersección entre el punto de apoyo o el punto de análisis y la línea de acción y que la propia y se generen 90 grados en la intersección con la línea de acción de la fuerza, bueno, pues esa línea tiene una longitud de 1.8 por 4. Entonces sería 1.8 metros por 4. ¿Sí? Esta multiplicación me va a dar la distancia de dicha línea. Y todo este término es el momento que produce esta fuerza, esta única fuerza de 20 kN en el punto E. Pues debemos de continuar con la siguiente fuerza, analizar cuál es el momento que esta fuerza produce en este punto y pues sería la misma dinámica. Entonces es la propia fuerza, antes hay que definir el signo, hay que ponerle un signo a este término que estamos definiendo. El signo pues va a depender si esta fuerza produce un momento positivo o un momento negativo y de qué manera lo podremos definir. Bueno, pues debemos de analizar el extremo de la fuerza, de la flecha que describe la fuerza, y de esta manera vamos a tratar de irnos en dicho sentido e intentar rodear al punto de análisis. Entonces, aplicando un giro, tratando de rodear el punto de análisis y devolviéndonos a donde es aplicada la fuerza. De esta manera podremos darnos cuenta el giro que pretende dar dicha fuerza. Y bueno, al denotar cómo es el sentido, podremos observar que es colocándonos en este punto, nos daríamos cuenta que es en contra de las manecillas de reloj. Por lo tanto, se puede considerar positivo este término que acabamos de construir. Y el siguiente término, que sería el de esta fuerza, pues también va a producir un momento positivo, pues va a tratar de irse con respecto a este punto, el punto de análisis, en un sentido contrario a las manecillas de reloj. Por lo tanto, este también va a ser positivo. Sin embargo, la distancia que le corresponde a esta fuerza de 20 sería de 1.8, pero por 3. 1.8 metros por 3.
¿sí? De esa manera se calcula la distancia. Y bueno, pues así seguiríamos para las siguientes dos fuerzas de 20. Sabemos que todas ellas van a plantear un momento positivo en E. Bueno, pues entonces sería de la siguiente manera. 20 por 1.8 por, esta vez por 2, más 20 para considerar la última por 1.8 y ya, nada más. ¿Sí? Ya el por 1 da igual si lo colocamos o no lo colocamos. Entonces, bueno, pues ahí tendremos todas estas fuerzas, todos estos momentos, perdón, cada término de la ecuación que estoy construyendo son momentos. Recordemos las unidades, son kilonewton por metro, ¿sí? En cada término la unidad es kilonewton por metro. Y el siguiente momento pues es la propia reacción que se está dando en E. Entonces aquí yo la estoy suponiendo que va a ser positiva. Ya en el análisis, si obtengo un valor negativo definiendo al momento en E, bueno, pues eso me va a replantear el sentido, ¿sí? Y poder corregirlo. Entonces en este momento pues yo lo planteé positivo. Entonces por eso aquí lo voy a poner más el momento en E. Y luego las siguientes fuerzas que son EX y EY, pues debemos de comprender que no producen momento en este punto. No producen momento debido a que están intersectando el punto de apoyo, y al intersectarlo pues no existe una distancia por cual multiplicar a dichas fuerzas, y al ser la distancia 0 pues el momento sería pues también 0, ¿sí? Pues recordemos que momento es fuerza por distancia. Ahora, quien sí produce momento es la componente Y de la fuerza en el punto F. Quien no tampoco produce momento sería esta fuerza, la fuerza X, debido a que la línea de acción de esa fuerza intersecta el punto de apoyo. Entonces, al intersectarlo, pues ya no produce momento, ¿sí? Cuando las líneas de acción de las fuerzas intersectan el punto de análisis, el momento es 0. Entonces, veamos, la línea de acción de la fuerza Y no intersecta el punto de apoyo. Entonces, la distancia va a ser esta, debido a que puedo trazar una línea recta, imaginen que es recta, que intersecta a la línea de acción y al punto de análisis, y se forma 90 grados en la intersección con la fuerza o la línea de acción de la fuerza. Entonces ahí la longitud de esa línea será la que debo de utilizar para multiplicar a la fuerza, y de esa manera determinar el momento que se produce en el punto E. Entonces, bueno, aquí el signo del momento que la fuerza Fy produce en el punto E, pues debemos de analizarlo de la misma forma que analizamos los otros signos de los momentos producidos por los de 20 kN. Y recordemos que era seguir el sentido o el extremo de la flecha, seguir el sentido e intentar rodear al punto de análisis, ¿sí? Y veríamos que si lo intentamos rodear y luego devolverse al punto de aplicación, veríamos que con respecto a E, este intento de giro estaría dándose en el sentido a favor de las manecillas del reloj. Y bueno, por lo tanto, si es a favor, pues nosotros lo vamos a considerar de manera negativa. Entonces aquí voy a poner un menos y vamos a continuar aquí abajo. Sería menos la fuerza Y. La fuerza Y es de 120, multiplicada por la distancia que habíamos acordado, 4.5. Bien, entonces listo, ya tengo todos los momentos todas las fuerzas que producen momento en el punto E, ¿sí? Todo esto es igual a 0. Debe de existir un equilibrio.
Y bueno, pues de aquí, al resolver todo esto, vamos a observar que la única incógnita pues viene a ser el propio momento que establecí como posible reacción en el punto E. Entonces, bueno, pues la idea es poder despejarla y aislarla y de esa manera definirla. Una vez que se despeja y se puede aislar, se va a saber que el momento en E viene a ser el siguiente. Nos va a dar un número positivo, 180. Recordemos que las fuerzas tuvieron unidades de kilonewton y las distancias de metro. Entonces pues son 180 kilonewton metros. Y debido a que el número que nos dio para definir al momento en E es positivo, por lo tanto el supuesto que dimos de sentido para el momento es correcto. Y por lo tanto es tal como se había planteado. Y esta sería la respuesta. Muy bien, esto sería todo. Muchísimas gracias.